Bueno, estamos de regreso. Mira, Atahualpa, con relación a lo último, tú hablabas en el segmento anterior. Mi posición es eliminar definitivamente la práctica de los gobiernos de asignar recursos a los partidos políticos. Punto. Los partidos políticos que recaben sus recursos, su dinero en las fuentes de los financiamientos normales y que esas fuentes estén debidamente transparentadas para que no provengan ni del narcotráfico, ni del crimen organizado, ni de actos delictivos o reñidos con la moral o que sean producto del lavado de dinero. Nunca he estado de acuerdo con eso. Afortunadamente la ley anterior electoral fue derogada. No hay obligación del Estado de disponer recursos en provecho de los partidos. Eso debe desaparecer. Al igual que fue muy estimulante la noticia anoche del presidente de la República cuando presentó un nuevo plan. Él habló de la creación de un gabinete de transparencia y de la vigilancia de los usos de los fondos públicos y del control de esos fondos. Todo eso está muy bien, pero ya las normas preexisten. O sea, lo que habría es que transformar algunas, readecuar otras y definitivamente aplicarlas, porque este es el país que más tiene legislación en cuanto al control de los recursos públicos y tiene el récord de, repito, de ser el que más la tiene y el que menos las aplica. Creo que sí, que la ley de compras y contrataciones hay que reformarla, hay que hacerla más practicable, hay que establecer garras de tipo represivo, no solo contra quienes violan esa ley, sino contra quienes lo permiten también, en la misma proporción que el que fuera imputable de una digresión a esa disposición legal, que el que lo permita, repito, también pues reciba una pena igual o más severa. O sea, hay una serie de cuestiones. El país tiene una amplísima legislación y tiene los mecanismos. Qué bueno que el presidente habla de una modificación constitucional, habla de ver cómo podemos seleccionar a un ministerio público que no tenga sentido partidario. Eso va a ser muy difícil porque aquí en todo intervienen los partidos políticos. Ya veremos, pero vamos a creer en la palabra del presidente, vamos a, como él nos pidió, que le exigiéramos que se le diera cumplimiento a todas las promesas. La más importante es que él se comprometió con los legisladores de su partido en eliminar todo lo relativo a las prebendas institucionales del Congreso. Hablo del cofrecito y del barrilito. En eso le tomamos también la palabra al señor presidente de la República, quien dijo que iba a transparentar, a crear una estructura para que cualquier operación del Estado pueda ser colocada en un portal y que cualquier ciudadano tenga acceso a eso. El presidente está muy bien, apoyamos eso, lo aplaudimos. Hay cuestiones que el presidente sabe que no pueden ser colocados a cuestiones de estrategia y de seguridad, que no pueden ser colocados al arbitrio de la opinión pública, porque eso puede limitar ciertas acciones presidenciales, pero de todas maneras, lo que el presidente planteó ayer al celebrarse o conmemorarse un día más contra la corrupción ha sido muy alentador, muy plausible, y nos sentimos comprometidos con apoyar al presidente de la República en esas intenciones. Repito, ya todo está hecho. Es cuestión de afinar parte de las estructuras, de readecuar una que otra ley en ese sentido, del procurador y esas cosas, y fortalecer el Estado de Derecho. Pero ya más que el enunciado necesitamos que eso se ponga en práctica. Y que a propósito, he oído algunas críticas sobre la ley de libre acceso a la información, que el presidente dijo que se iba a reformar, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque a veces se le hace difícil a uno conseguir, y es un trámite burocrático el que hay que emplear para lograr tener acceso a datos. Si se logra el portal único, como es lo que plantea el presidente, pues sería un paso de gran avance. Hablando del presidente, a veces yo me quedo como pensando, tenemos tanto dinero, el gobierno tiene tanto dinero. Generalmente los ayuntamientos para esta fecha ya han gestionado a través del Banco de Reservas préstamos para cumplir con el salario 13 y el doble sueldo y el salario de diciembre, el salario normal y el salario 13, o el salario 13 sobre todo. Pues este año, en una reunión de la municipalidad,
se le planteó al presidente esa necesidad y el presidente dijo que le iba a facilitar esos recursos a los ayuntamientos. Y justamente veo la información que el gobierno desde el día 3 de diciembre le transfirió a la municipalidad, déjeme ver exactamente, 579,8 millones de pesos para el salario 13 o el pago de doble sueldo. Este dinero generalmente los ayuntamientos los tomaban prestados, la mayoría de ellos. Algunos ahorraban durante todo el año y luego lo pagaban, pero el 98% de los ayuntamientos acudía al Banco de Reservas. Ahora el gobierno central entrega esa cantidad de dinero. Si es por el tema de las recaudaciones que han mermado localmente, uno podría entender, el gobierno central se está sacrificando, pero yo espero que el año que viene no sea así. Porque esos fondos deben irse aprovisionando mensualmente en los ayuntamientos para no tener ni que acudir al Banco de Reservas a buscar ese salario 13, ni que el gobierno central también tenga que erogar ese dinero. Porque llama la atención ciertamente de que si estamos en una situación de las recaudaciones en baja en todos los órdenes, aunque hemos visto una reactivación, ya hay más de 250,000 empleos que se han recuperado de acuerdo al reporte que ha hecho la Tesorería de la Seguridad Social de los que se perdieron, pero me imagino que todavía quedan 450,000 o 500,000 empleos que no han podido recuperarse, los empleos formales. Y me alegro por los ayuntamientos realmente, pero ¿estará manejando el gobierno tanto dinero para desprenderse de esa cantidad y otras cantidades que ha estado otorgando el gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, Atahualpa, el gobierno está manejando dinero. Acuérdate que hay más de 5,000 millones de dólares en préstamos y que ese dinero se va a ir liberando en la misma medida en que se requieran esos recursos, porque están en las arcas del Banco Central sosteniendo la cuenta corriente, sosteniendo nuestras reservas en dólares. De todas maneras, quizás pueda ser una actitud que uno aplauda en el gobierno. El hecho de que, bueno, dentro de lo que debo entregarte, de acuerdo a la ley de presupuesto, que nunca lo hago porque el Estado nunca le ha entregado a los ayuntamientos la cantidad que le corresponde, de acuerdo a la ley, tanto la que rige los ayuntamientos como las leyes de presupuesto y todo lo que rige ese ordenamiento en términos contables. El famoso 10%. El famoso nunca se le ha entregado. Ahora, puede ser que este gobierno haya dicho, bueno, déjame hacer una reserva de lo que tengo que entregarle a los ayuntamientos para garantizar que el ayuntamiento no tenga que coger el dinero prestado. Y yo como Estado de lo que tengo que entregarle me voy a reservar ese dinero para que se destine de manera puntual al doble sueldo de sus empleados. Y si eso es así, estamos ante un cambio evidentemente positivo que hay que aplaudir. No, yo estoy de acuerdo. Lo que me si el gobierno lo está haciendo así, magnífico. Es decir, bueno, de lo que te tengo que dar, voy a reservarme esto para que tú efectivamente se me lo... O sea, porque aquí hay ayuntamientos, señores, que han pagado el doble sueldo en enero. Entonces todo el mundo lo sabe. Mira otro tema. Bueno, pues yo no quiero robarme etapa de este bloque también. Me robé el primer bloque completo. Adelante. No, quiero decir algo muy breve. La Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, la Corriente Narciso González, la ADP, el país entero está reclamando el cese de las masivas cancelaciones en el Ministerio de Educación. Siempre he dicho que hay en todos los gobiernos, hay ministros tóxicos, hay ministros nocivos. En este gobierno, al parecer, la visión del presidente no ha llegado hasta las estribaciones del Ministerio de Educación.
porque entiendo que Roberto Fulcar es uno de los, o es el funcionario más nocivo y más tóxico para las pretensiones del presidente de la República. Se hablan ya de más de 25,000 cancelaciones. No sabemos si se trata de eliminar botellas, eliminar puestos de trabajo que no rendían ninguna labor. No sabemos si es un mecanismo de sustitución para colocar ahí a gente de otro partido, ¿verdad? Y no sabemos si en realidad lo que está haciendo el ministro es creando una estructura para una eventual aspiración a la presidencia de la República. No sabemos si son alguna de las tres o las tres combinadas o alguna de ellas debidamente mezcladas a esos fines. Lo que sí sabemos por voz de tanta gente, o sea, donde coinciden el PLD y la Fuerza del Pueblo, algo de verdad tiene que haber. Y además corrientes magisteriales. Estamos hablando a Atahualpa de gente que está ahí como conserjes, gente con años trabajando en el ministerio y rindiendo una labor. Y no sabemos, repito, si se tratan de botellas, pero eso debe aclararlo ese ministerio, porque es que ya son demasiadas las voces que han reclamado el cese de esa injusticia que le trae pesares y dolores de cabeza innecesarios al presidente por el simple hecho de que un tóxico funcionario quiera crear una base política para una eventual aspiración a la presidencia de la República. Él tiene derecho, pero no así. Bueno, mira, primero no comparto tu opinión sobre el doctor Roberto Fulcar, con R al final, porque entiendo que ha hecho, por parte, no quiero disgregar tu enfoque, pero ha hecho un gran trabajo en el Ministerio de Educación y un gran esfuerzo. Segundo, fue uno de los estrategas desde el principio de la candidatura de Luis Abinader, hoy presidente. Creo que sería uno de los más interesados en que el gobierno del presidente Luis Abinader haga un buen trabajo, y no creo que esté en la mente de Roberto Fulcar crear una plataforma para lanzarse como candidato presidencial. Yo no lo creo. Segundo, ¿qué puede uno decir sobre estas cancelaciones? Por ejemplo, yo tengo aquí que quizás no debieron hacerse en diciembre, porque el dominicano tiene sus sentimientos. Dice, caramba, pero estas cancelaciones pudieron hacerse en enero. Pero en una escuela de 18 aulas, con una tanda, había nombrado 9 secretarios, 6 digitadores, 5 auxiliares, 32 conserjes y 9 vigilantes en esa escuela de 18 aulas. Porque también se quiere dar la impresión de que dentro de, hay gente que se ha ido dentro de la pata de los caballos, pero que todos son gente que rendían una labor, y no es así. Tú mismo planteabas durante el gobierno pasado, y sobre todo en administraciones de las dos últimas, de las tres últimas, la antepenúltima y la penúltima, señalabas que los que estaban ahí habían nombrado su equipo paralelo cuando no pudieron cancelar a compañeros, y fueron llenando al Ministerio de Educación de gente que eran de su plataforma política. Y estoy hablando de mi amigo Carlos Amarante Baret y del arquitecto Navarro, que cuando llegó entonces Peña Mirabal, que no tenía aspiraciones políticas o presidenciales, pues esto aminoró, esto se frenó, porque no trabajó más técnicamente. Pero los otros llenaron eso de sus correligionarios. Y si hemos pedido que revisemos todo lo que es la nómina del Estado, y nos encontramos con casos como estos,
reitero, uno no quisiera que una persona quede sin trabajo en diciembre, sobre todo en diciembre, por el asunto de lo significativo que es el mes y la fecha del 24, la cena del 24 y todo eso. Pero si vamos a revisar, tenemos que revisar todo. Y si se han cometido injusticias en los despidos del Ministerio de Educación, bueno, pues que se revisen los casos. Pero donde haya ese supernumerario personal que no trabajaba o que no trabaja y que se lo cobraba, bueno, pues que se limpie y se sincerice eso. Ahora, lo que no puede hacer el ministro Fulcar es cancelar aquí para nombrar aquí la misma cantidad de gente, porque ahí sí hay que darle seguimiento. Pero por lo demás, lamentablemente, si usted es una botella, usted duró 16 años cobrando una botella, o los últimos 8 años, bueno, pues si se está revisando, hay que revisarlo. Perdón, eso es tu opinión, yo la respeto. Claro. Yo estoy reproduciendo por aquí lo que han dicho y quiero que me oigas. La fuerza, sí, lo que del dijeron pueblo, la Fuerza del Pueblo y Compañía por Acciones. el Partido de la Liberación Dominicana, la corriente Narciso González, otra corriente profesoral. Te estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, yo te escuché. La propia ADP, que han hablado de cancelaciones indiscriminadas y masivas sobre empleados que están en licencia médica, mayordomía, digitadores, monitores, personal de administración. Y ellos dicen que en una abrumadora mayoría de esos casos son personas que prestaban una función y que están siendo mujeres embarazadas. Debe revisarse todo eso. Entonces, pero entonces, algo de verdad tiene esta queja, porque quien la encabeza es la Fuerza del Pueblo, que es aliada. Y no pueden coincidir tantas corrientes para venir a decir ahora que lo que Roberto Fulcar está haciendo es limpiando una nómina, que debe hacerlo. Y con eso estamos de acuerdo. Pero esa limpieza no puede llegar hasta este extremo sin crearle innecesariamente un problema al gobierno. Y aunque tú me digas a mí de que él ha administrado muy bien, no lo sabemos. No, el rollo de la educación a distancia no lo sabemos. Es lo primero. Y segundo, no puede ser que quien haya sido el principal arquitecto de la candidatura de Luis Abinader llegue a educación y se destape el inicio de su gestión con lo de las orquídeas y luego siga con los 140 directores distritales a los que dejó cobrando la misma suma y los movió y los convirtió en botellas. Eso es corrupción. Y eso lo cometió Roberto Fulcar, aunque haya sido quien haya hecho lo que fuere. Eso no le da derecho a empañar un gobierno. Bueno. Sin hablar de que me pondrás la mano en el hombro, te lo garantizo un 100% con el tollo de la educación a distancia. Vamos a ver, ojalá no seas que tengas tú que dar para atrás. De todas maneras, que se revisen esos despidos masivos. Que se revisen los despidos. Bueno, eso vamos a hacerle caso a esta gente. Vamos a ver dónde se está. Eso es lo que hay que pedir, la revisión, pero no generalizar. Yo entiendo que pueden haber personas ahí que se fueron, pero si vamos a revisar, vamos a revisar. Claro, pero hay otra cosa, Atahualpa. El 99,9% de los despidos que está haciendo el Estado ahora no le están entregando sus prestaciones laborales a todos aquellos que eran empleados de carrera o empleados fijos. Le están hablando de que vamos a ver, fírmeme un documento y no sabemos en qué tiempo te vamos a entregar. Así no es. Eso no así no es. En eso estamos totalmente de acuerdo. Así no es. Y ya hubo un ministro, creo que el de Hacienda, que dijo, hay que parar eso porque pagar esas prestaciones laborales implica 61 mil millones de pesos y no lo tenemos. Pero aún así, hay gente que, bueno, hay que limpiar a Atahualpa, pero lamentablemente esto no es una culpa de este gobierno. Limpiar y pagar es doloroso. Sobre todo barrer y trapear la suciedad que dejó el PLD en materia de nómina. Porque no podemos culpar a este gobierno. Ahora, que deben revisar las cancelaciones masivas y hacerlas con un sentido humano y dentro de la ley y pagarle las prestaciones a todo el mundo. Eso es lo que deben hacer. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si todo está bien, andábamos detrás
incluyendo durante el gobierno pasado, de romper las botellas, hay que romperlas donde estén. Vamos a publicidad y regresamos en un momentito.